Buenos días. Me voy a estar refiriendo en esta clase a algunas propiedades de tipo físico, químicas, eléctricas y magnéticas que también son muy importantes a la hora de identificar un mineral e incluso nos pueden ayudar a identificar un mineral. Eso quiere decir que, por ejemplo, ciertos minerales que son muy densos sobresalen entre otros que son muy ligeros, y esto, digamos que de momento, en una primera impresión nos puede ayudar. Algunos son sensibles a ciertas reacciones químicas, otros tienen propiedades eléctricas o magnéticas, y estos son indicadores también que, sumado con la exfoliación, con la dureza, el brillo, el color y el hábito, pues complementarían lo que sería un procedimiento de identificación mineral. Comencemos con la densidad y el peso específico. Bueno, la densidad obviamente es un concepto físico y no es más que la masa por unidad de volumen de un material, y suele expresarse en gramos por centímetro cúbico. Para entender la densidad en este campo de la geociencia, yo creo que es importante partir de cuál es la densidad de las diferentes capas de la Tierra, las capas que conforman el planeta Tierra. Si notamos la densidad, la densidad en gramos por centímetro cúbico va aumentando a medida que vamos adentrándonos hacia el interior, hacia el núcleo terrestre. ¿Okay? Y también tiene relación con la temperatura. ¿Okay? Fíjense que la densidad para la corteza, que puede ser continental o oceánica, en el caso de la corteza oceánica, su roca primordial es el basalto. En el caso de la corteza continental es el granito. Y observen cómo la densidad está entre 2.7 a 3 gramos por centímetro cúbico. ¿Okay? Porque esta es la densidad de estos tipos de rocas en esa capa. Si seguimos hacia abajo, hacia el manto superior e inferior, ya la densidad va aumentando hasta 5.6. Este está compuesto por peridotitas. Las peridotitas son rocas ultramáficas que están compuestas en más del 90% por olivino. El olivino es un silicato de magnesio y de hierro, por tanto ya aquí está la presencia del hierro y del magnesio, lo cual le aporta dichos elementos químicos conformando minerales, le aportan un peso o una densidad mayor a esta capa de la Tierra. Y si seguimos hacia el núcleo externo interno, pues obviamente aquí ya la densidad va a llegar hasta 13 gramos por centímetro cúbico, porque aquí, como sabemos, la composición de estas dos capas es hierro, níquel y otros metales como el iridio, se piensa, el osmio o algo así, y estos ya son elementos químicos que son muy pesados. ¿Okay? Entonces, ¿qué relación tiene esto con la densidad de los minerales? Pues tiene una relación directa. Las rocas están compuestas por minerales. ¿Okay? Entonces, el granito está compuesto en su mayoría por plagioclasas, por cuarzo y por feldspatos alcalinos. El basalto está compuesto, tiene calcio, tiene también estos elementos, y obviamente pues eso le va a aportar cierta densidad a la roca. Las peridotitas, como acabo de explicar, compuestas por olivino. El olivino está compuesto por magnesio, por un silicato de hierro y magnesio, le va a aportar esos elementos químicos a su composición. Y en este caso, pues el hierro, el níquel, otros metales que también están en los meteoritos, pues va a estar influyendo en la densidad del núcleo. Bien, la densidad de los minerales, es importante decir que cada mineral presenta una densidad, siendo normalmente los más densos los grupos de la sistemática mineral, como los sulfuros y los óxidos, por ejemplo, los que tienen elementos o metales que son pesados. Por ejemplo, la galena, que es un sulfuro de plomo, al tener el plomo es mucho más densa que el cuarzo, que es un dióxido de silicio, y por tanto tiene silicio y oxígeno. Aquí vemos una foto de la galena. La galena es uno de esos minerales que lo tomas en la mano, brillo metálico, submetálico,
tiene un buen clivaje, es pesado, pues obviamente ya podemos identificarlos con rapidez. Aquí en gramos por centímetro cúbico tenemos algunos minerales: la halita no pesa tanto, el yeso, cuarzo, calcita, el topacio ya un poco mayor, y ya lo que son calcopirita, pirrotita y pirita, sulfuros, pues ya tienen una densidad mayor. ¿Okay? Ahora, el peso específico es un concepto un poco diferente, ¿no? No es más que la relación entre el peso de un mineral y el peso del mismo volumen de agua pura a 4 grados Celsius. ¿Okay? Y este se expresa en, o sea, numéricamente es adimensional, no tiene unidades. Y aquí hay un ejemplo: si un mineral tiene un peso de 3.5, indica que el mineral pesa 3 veces y media el peso del agua. ¿Okay? Esto también está referido en el manual de mineralogía de Dana. ¿Y de qué depende el peso específico en una sustancia cristalina, o sea, en un mineral? Pues depende de dos factores importantes. Uno, la clase de átomos de la que está compuesta. Fíjense cómo los átomos tienen diferentes tamaños. Los de hidrógeno tienen mayor cantidad y son más pequeños, los de oxígeno son más grandes, los de bromo, por ejemplo, son mucho más grandes, y la manera como estén empaquetados esos átomos. ¿Sí? Es la disposición. Aquí vemos un cubo y aquí vemos pues un romboedro, algo así. Entonces, estos son los dos factores que influyen en el peso específico. Hay otras propiedades hay otras propiedades, como decía, químicas, eléctricas y magnéticas. En el caso de las químicas, es por ejemplo la sensibilidad que tienen ciertos minerales a reaccionar al ácido. Son sensibles al ácido. ¿Sí? Si nosotros aplicamos unas gotas de ácido clorhídrico a una muestra determinada, en algunos casos ella va a empezar a reaccionar, va a empezar a formar burbujas. Esto es un elemento que hay que tener en cuenta en el campo: siempre echar ácido a los minerales, porque no sabemos si son carbonatos. Los carbonatos son sensibles al ácido, entonces todos los carbonatos van a ser sensibles al ácido y otros minerales no lo son. Entonces digamos que es una forma de digamos que partir la identificación de un mineral: tomar su peso en la mano, un peso aproximado, echar ácido, ver su color, su brillo, etc. ¿Okay? Otras propiedades es la doble refracción o la birrefringencia, que por ejemplo es típica de la calcita, de algunos cristales de calcita, que no es más que pues si ponemos un papel con letras detrás del cristal, se ve doble, ¿sí? Pues tiene este proceso o este fenómeno de birrefringencia. ¿Okay? Hay propiedades eléctricas y se habla de aquellos minerales que transmiten la corriente eléctrica. ¿Okay? Y hay otros que son muy malos conductores o son dieléctricos. En el caso de los metales, sulfuros, óxidos, obviamente, estos van a transmitir la corriente eléctrica, van a permitir el paso de la corriente eléctrica a través de ellos. En el caso de minerales que son cristalinos, billo, vitrio, es muy poco probable que puedan dejar pasar la corriente, aunque se habla, por ejemplo, de la piezoelectricidad, como el cuarzo, que es que si se le ejerce cierta presión a estos cristales, se genera un proceso eléctrico. ¿Sí? Incluso se ha especulado mucho sobre ese proceso. Y no sé si se han dado cuenta, pero los relojes generalmente dicen quartz, que se plantea de que los relojes tienen algún aditamento que tiene cuarzo para darle precisión pues al mecanismo. Y otras especies minerales se someten a variaciones térmicas, se cargan de electricidad, y estos son conocidos como piroelectricidad. ¿Sí? Si se calientan puedes digamos tomar algo de electricidad, como la turmalina, que es un silicato. Las propiedades magnéticas: los minerales son clasificados en ferromagnéticos, paramagnéticos y diamagnéticos. Y esto quiere decir que si nosotros le acercamos un imán a un mineral y este se pega, pues es ferromagnético,
Y un caso claro de esto es la magnetita. Por tanto, dentro de nuestros aditamentos también tenemos que tener un imán. Cuando son atraídos débilmente son paramagnéticos, hematita y siderita, porque obviamente son minerales que tienen hierro, ¿okay? Óxidos de hierro y carbonato de hierro, para el caso de la siderita, entonces tienen cierta atracción al magnetismo. Y cuando no son atraídos son diamagnéticos. El azufre, el cuarzo, volvemos, son minerales cristalinos que no hay forma de que puedan eh, experimentar el magnetismo. Y esto es todo. Gracias.